Hola, soy David Rodríguez, trabajo en el departamento de tecnología de Smarty. Es una empresa que se dedica sobre todo al aprendizaje para los niños. Llamamos aprendizaje porque al final nosotros lo que hacemos con nuestro método innovador es hacer que los niños aprendan solos. Tenemos un método adaptativo que se va adaptando al nivel de los niños. ¿Qué temas abarcamos? Pues sobre todo matemáticas, que es desde donde nació Smartick, comprensión lectora, programación. Y luego tenemos algunas otras herramientas para el aprendizaje de ajedrez, el trabajo de habilidades como por ejemplo puede ser la memoria, la flexibilidad, razonamiento, etcétera. Smartick es una empresa y todas las empresas debían tener una solución de ciberseguridad, debían tener sus sistemas protegidos, ¿vale? Nosotros en Smartick tenemos que proteger nuestros datos internamente, pero es que además tenemos nuestra preocupación porque los padres y sobre todo los niños trabajen con Smartick de una forma totalmente segura. Entonces, es un mundo, el tema infantil, en el cual tenemos que cuidar de cara al futuro y, por tanto, una herramienta de ciberseguridad nos viene fenomenal y es necesaria en nuestro caso. Al final en Smartick la clave para nosotros son los datos. O sea, tenemos un sistema inteligente que se basa en la información que ya tenemos almacenada de cada niño realizando sus ejercicios y con esa información lo que hacemos es preparar los ejercicios nuevos que le presentamos en las sesiones. Teniendo en cuenta que efectivamente para nosotros eso, la información y los datos es lo más importante, nos planteamos el hecho de tener total seguridad en el acceso a dicha información. Técnicamente llevamos mucho tiempo trabajando, el equipo de tecnología, y lo que son herramientas sencillas de monitorización y todo eso lo teníamos controlado, pero nos planteamos el otro agujero que puede haber en el tema del acceso o de los ataques, que eran realmente los humanos. Nosotros estamos más o menos concienciados, pero eso no quita que pueda pasar cualquier cosa. Entonces empezamos a buscar herramientas y nada, pasamos el típico proceso de selección de herramienta y elegimos Quimatio. Sobre todo porque cubría técnicamente y funcionalmente lo que buscábamos, pero también porque al principio, que hasta que no lo validas no lo puedes confirmar, pues también nos daba la impresión de ofrecer un buen servicio y un buen customer care, que también es algo que nos interesa a nosotros. Al final, también nosotros tenemos trabajo dedicado a nuestro negocio y no podemos dedicarle muchísimo tiempo a herramientas externas. Entonces, necesitábamos también una empresa que nos ayudara a sacar y a ponerlo en marcha y a sacar todo este tema de seguridad y de firewall humano adelante. En temas de funcionalidades, bueno, aparte o sea, quiero decir que es muy usable, es muy bonito, entonces eso como que también te ayuda a estar, a meterte, a hacer las sesiones, ese tipo de cosas. Pero bueno, funcionalmente cubría el 100% de lo que queríamos, nos sorprendió la parte psicológica, que eso no deja de ser importante también. Si detectas que hay un usuario dentro de tu empresa que potencialmente está todo el día conectado, está mucho en redes sociales, esa persona potencialmente tiene más riesgo que otra que no se conecta a nada y que simplemente llega a hacer su trabajo interno y ya está. Eso fue una de las cosas que nos sorprendió y por tanto formó parte como aspecto positivo de la selección de la herramienta. Y la otra es lo que decía, también esa cercanía, ese servicio, vamos, es mandar un correo a soporte y tener contestación inmediata, que eso lo hemos ido validando. Al principio no dejaba de ser una mera impresión, pero luego se validó a lo largo de todo este tiempo que llevamos trabajando con Kimatic, claro. Eh, No tengo ahora mismo los datos, pero el primer phishing que hicimos, digamos, la primera prueba que realizamos, llegaron a picar, incluyendo usuario y contraseña, el 67% creo de los usuarios. A día de hoy estamos en
en un 14, nada más, pero también hay que tener en cuenta que nosotros las pruebas que realizamos son pruebas muy de mucho detalle y muy, digamos, como para que efectivamente hagamos que la gente caiga en el phishing, utilizando además los momentos temporales internos dentro de la empresa para que sucedan cosas. O sea, si tenemos una revisión de contratos, pues hacemos un phishing especialmente con esa revisión de contratos, con lo cual es muchísimo más fácil que pique la gente. A día de hoy, ¿qué hemos conseguido? Pues bueno, que todo el mundo, en cuanto ve algo extraño, enseguida lo comunique, que todo el mundo esté concienciado, que de hecho demasiado concienciado algunas veces ya es, oye, que he ido a encender el microondas y no sé qué le ha pasado. Bueno, venga, eso no pasa nada. Bueno. Y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos, aunque también sabemos que todavía nos queda y que esto no es un proyecto de un año, 2, 3, 4, no, esto tiene que ser continuo y de aquí hasta el fin del mundo, claro. Sí, de hecho, ya he pasado la información a algunos conocidos que tengo en otras empresas, pero sí, está totalmente recomendado, totalmente recomendado.